Durante la conquista de América, surgieron varias leyendas de ciudades repletas de oro y riquezas, con el fin de fomentar a más aventureros de explorar, conquistar y encontrar estas ciudades. Pero claro, al día de hoy, muchas de estas ciudades que buscaban nunca las llegaron a encontrar. En este video, vamos a hablar sobre estas ciudades míticas que los españoles buscaban y su posible base histórica detrás de estas leyendas de ciudades perdidas. Así que ahora, comenzamos. La Ciudad Blanca, o Ciudad del Dios Mono, es una legendaria ciudad mítica que ha capturado la imaginación de exploradores, arqueólogos y aventureros durante siglos. Aunque no se ha encontrado evidencia concreta de su existencia, la leyenda ha influido en la exploración y la investigación en América Central y del Sur. Según la leyenda, era una ciudad antigua y opulenta, a veces asociada con la cultura maya, que estaría oculta en lo profundo de la selva hondureña. La ciudad debe su nombre a las construcciones de color blanco que supuestamente la componen, lo que la hace distinguible del denso follaje de la selva. Se le ha relacionado con la figura de un gobernante divino o sacerdote rey, a veces representado como un dios mono. Esta figura mitológica podría haber influido en la creencia de que la ciudad estaba llena de tesoros y conocimientos exotéricos. Las primeras referencias a la ciudad aparecen en los relatos de los conquistadores españoles y exploradores que hablaron de las ricas ciudades y civilizaciones del Nuevo Mundo. Sin embargo, las descripciones eran a menudo vagas y exageradas, y es que un problema que presenta todas estas ciudades es que cada explorador se la imaginaba a su modo, y por ende, será más intrigante su descubrimiento. Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que todas estas ciudades míticas de América pueden tener su base histórica. La leyenda se basa en informes y relatos de exploradores, conquistadores y aventureros que afirmaron haber escuchado acerca de una ciudad misteriosa en la selva. Algunos informes mencionan a figuras como Hernán Cortés y otros conquistadores que buscaron la ciudad en vano. En la época moderna, la leyenda se reavivó en la década de 1920, cuando el explorador estadounidense Theodore Morde afirmó haber descubierto evidencia de la Ciudad Blanca. Sin embargo, Morde murió en circunstancias misteriosas antes de poder regresar al sitio, y sus hallazgos nunca fueron verificados. Más recientemente, en 2012, los documentalistas Steve Elkins y Bill Benenson fueron en busca de la ciudad perdida. Consiguieron la ayuda del Centro Nacional de Cartografía Láser Airborne de la Universidad de Houston. Identificaron un valle en forma de cráter, rodeado de montañas escarpadas, como una posible ubicación. Las pruebas de la arquitectura pública y ceremonial, grandes movimientos de tierra y montículos de casas, posiblemente canales de riego y embalses. Todo esto llegó a los arqueólogos a concluir que el asentamiento era, en efecto, una ciudad precolombina. Las ciudades de Quivira y Tellas son dos leyendas relacionadas con expediciones y exploraciones en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México durante la época de la conquista española en América. Estas ciudades se mencionan en los relatos de exploradores y conquistadores, pero su historicidad y ubicación exacta ha sido motivo de debate y especulación a lo largo de los años. Quivira es una ciudad mítica que se creía que estaba llena de riquezas, especialmente oro y plata. La leyenda de Quivira se remonta a las exploraciones de Francisco Vázquez de Coronado en el siglo XVI. En 1541, Coronado y su expedición viajaron hacia el norte desde México en busca de Quivira, llegando a una región que ahora es parte de Kansas, en Estados Unidos, y encontraron pueblos indígenas, pero no las riquezas que esperaban. Las descripciones de los pueblos y la región llevaron a especulaciones sobre la existencia de Quivira, pero nunca se encontraron las riquezas fabulosas descritas en estas leyendas. La leyenda de Tellas también se origina en las expediciones de Coronado. Se decía que Tellas era una ciudad rica y poderosa, ubicada en algún lugar del suroeste de los Estados Unidos, o tal vez México. Coronado y su expedición buscaban Tellas en búsqueda de Quivira, pero al igual que con Quivira, no encontraron las riquezas esperadas. Las leyendas sobre Tellas también se basan en descripciones de pueblos indígenas y asentamientos. Aunque no se encontró evidencia sólida que respalde la existencia de estas ciudades, tal y como se describen en las leyendas, estas historias servirían como motivantes a los españoles para que siguieran explorando y conquistando terrenos. La ciudad de los Césares es una leyenda que ha existido durante siglos en América del Sur, específicamente en las regiones de la Patagonia y la Tierra del Fuego. La leyenda habla de una ciudad mítica, a menudo asociada con tesoros y riquezas, que se oculta en las montañas o bajo tierra, y que sería gobernada por descendientes de los emperadores romanos. La leyenda de la ciudad de los Césares es similar a muchas otras historias de ciudades perdidas y tesoros ocultos que influyeron en las expediciones europeas durante el periodo colonial. Aunque hay varias versiones de la leyenda, algo en lo que tienen en común es que la ciudad se cree que está escondida en algún lugar remoto y de difícil acceso en las montañas de la Patagonia o Tierra de Fuego. En la región sur de América del Sur, se dice que la ciudad está llena de tesoros y riquezas inimaginables, incluyendo oro y joyas.
Estos tesoros serían el resultado de algunas civilizaciones o de la acumulación de riqueza a lo largo de los siglos. La leyenda sugiere que la ciudad es gobernada por descendientes de los emperadores romanos, a menudo identificados como Césares. Se cree que estos gobernantes son de origen europeo y mantienen tradiciones y tecnologías avanzadas. La leyenda de la ciudad de los Césares se originó como una mezcla de mitos, historias exageradas y rumores. Se decía que la ciudad estaba hecha de oro y piedras preciosas y que sus habitantes vivían en riqueza y opulencia. La leyenda también se relacionó con la creencia de la existencia de algún líder o líder llamado Rey del Mundo, que se decía que gobernaba en la ciudad y poseía poderes mágicos. A medida que los exploradores europeos se aventuraron en América del Sur, se encontraron con poblaciones indígenas que compartían historias y rumores sobre la ciudad de los Césares. Estas historias variaban en detalles y ubicación, lo que añadía aire de misterio a la leyenda. A pesar de los numerosos intentos de encontrar la ciudad a lo largo de los siglos, no se encontró evidencia arqueológica o histórica sólida que respalde su existencia. En su mayoría, la ciudad de los Césares se considera una leyenda, una combinación de folclore, rumores y deseos de la riqueza que influyeron en la imaginación de exploradores y aventureros. La ciudad de los Césares es un ejemplo más de cómo las leyendas y mitos pueden influir en la exploración y la historia de una región. Aunque la ciudad en sí puede no haber sido real, la leyenda sigue siendo parte intrigante de la historia de América del Sur y de cómo las narrativas pueden dar forma a la percepción de un lugar y su historia. La leyenda de la ciudad de la Sierra y de la Plata habla de una ciudad fabulosa, a menudo ubicada en algún lugar de los Andes o en la región de la cordillera. Se decía que esta ciudad estaba hecha de plata y piedras preciosas y que sus habitantes vivían en abundancia y riqueza. La ubicación exacta y los detalles de la leyenda varían según las diferentes versiones de cuentos populares. La leyenda del Rey Blanco y de la Sierra de la Plata se origina con los viajes que hace Juan Díaz de Solís por las costas de Sudamérica, el primero de ellos realizado en 1512. Solís bordea la costa de Brasil hasta toparse con un enorme río, que hoy lo conocemos como el Río de la Plata. Américo Vespucio, en su expedición de 1501 a 1502, había bautizado el nombre de Río Jordán y que los nativos del lugar lo llamaban Paraguanazu, que significa río como mar o agua grande. Juan Díaz de Solís optó por llamarlo Mar Dulce, debido a su gran amplitud. Luego de explorar la zona, y suponiendo que podía tratarse de un estrecho que uniese el Atlántico con el Pacífico, Solís decide volver a España para reclamar la conquista y gobernación de aquel territorio. Convertido ya en capitán general de esta región, vuelve al Río de la Plata en febrero de 1516 y desembarca junto con otros 50 hombres, confiado en los gestos de amistosidad que le habían perpetrado desde la costa oriental los indios guaraníes. Sin embargo, una vez en tierra, Solís y sus hombres fueron asesinados, descuartizados y devorados por aquellos indios. Ante este hecho, los demás tripulantes que habían quedado en los navíos decidieron llevar anclas y huir rumbo a España. Pero la leyenda como tal no se conocería por Alejo García que, en el viaje retorno a Europa, uno de los barcos de la malangronada expedición de Solís naufragó frente a las costas de las islas de Santa Catalina, quedando varados allí 18 hombres. Uno de ellos fue el portugués Alejo García, quien trabó amistad con los indios tupi-guaraníes que habitaban en aquella región. A través de estos, se enteró que en el interior del territorio existía una gran montaña de metales brillantes. Así, Alejo García, junto con otros náufragos y gran cantidad de indios, partió desde Santa Catalina en busca de la Sierra de la Plata, atravesando en su camino la Mata Atlántica y el Gran Chaco, hasta finalmente llegar a la región del Altiplano, en los dominios del Rey Blanco, cuyo trono estaba completamente ornamentado en plata. Tras apoderarse de algunas piezas de valor, los expedicionarios emprendieron el retorno a la costa de Brasil. Sin embargo, Alejo García y los demás europeos murieron en el camino, tras ser emboscados por los indios payaguas. Los pocos tupi-guaraníes que lograron salvarse contaron lo sucedido, exhibiendo algunos trozos de plata que habían obtenido del imperio del Rey Blanco. A partir de aquí, muchísimos exploradores europeos comenzarían a buscar la ciudad llena de riqueza, pero como bien se sabe, al día de hoy, casi toda la zona de la Patagonia está explorada, y aún no se encontró evidencia arqueológica o histórica sólida que respalde la existencia de la ciudad de la Sierra de la Plata. La leyenda puede haberse basado en malentendidos culturales, historias exageradas y el deseo humano de encontrar riqueza y tesoros en lugares desconocidos. La ciudad de Cibola es una de las 7 ciudades de oro legendarias que se buscaban en el suroeste de América del Norte, durante la época de la exploración y la conquista española en el siglo XVI. La leyenda de Cibola es parte de la historia temprana de la exploración de lo que ahora es el suroeste de los Estados Unidos y México. La leyenda medieval de las 7 ciudades se origina con la invasión musulmana de la península ibérica, donde según el relato, 7 obispos partieron desde allí para luego establecerse en una tierra ubicada al oeste, cruzando el mar, donde cada uno habría fundado su propia ciudad. El descubrimiento de América en 1492
y los rumores sobre la existencia de grandes ciudades al norte del continente hicieron que Fray Marcos de Niza afirmara, sin mayor fundamento, que allí se escondían las legendarias 7 ciudades, lo que provocó su intensa búsqueda durante los años subsiguientes sin ningún resultado. La leyenda de Cibola se originó en parte a través de los relatos de los pueblos indígenas de la región y las historias que se contaban entre los conquistadores y exploradores. Se creía que Cibola era una ciudad fabulosa llena de riquezas, con edificios y templos revestidos de oro y piedras preciosas. Estas historias atrayeron la atención de los españoles, que estaban ansiosos por encontrar tesoros y riquezas en el Nuevo Mundo. El explorador español, Francisco Vázquez de Coronado, lideró una expedición en busca de Cibola en 1540. Siguiendo las descripciones de las historias y los relatos indígenas, la expedición llegó a lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos y descubrió los pueblos indígenas de la región, como los pueblos Hopi y Zuni. Aunque encontraron asentamientos indígenas con edificios de adobe, no encontraron las riquezas que esperaban. La historicidad detrás de la leyenda de Cibola es motivo de debate. Si bien no se encontraron ciudades de oro llenas de tesoros tal y como se escribieron de las leyendas, la expedición de Coronado tuvo un impacto en la historia de la región y en el conocimiento temprano de los territorios del suroeste de América del Norte. Vamos a hablar de la que posiblemente sea la ciudad perdida de América más famosa, la ciudad del Dorado, también conocida como El Dorado. Es una de las leyendas más icónicas y famosas relacionadas con la exploración y la conquista de América. Esta leyenda se refiere a una ciudad fabulosa llena de riquezas, especialmente oro, que ha cautivado la imaginación de exploradores, aventureros y escritores durante siglos. La leyenda del Dorado se originó en las historias y mitos de los pueblos indígenas de la región, particularmente en la región andina de América del Sur. Los conquistadores españoles, como Francisco Pizarro, emprendieron expediciones para encontrar la ciudad del Dorado y sus tesoros. Llevó expediciones a través de vastas regiones de América del Sur, incluidas partes de Colombia, Venezuela y Perú. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las exploraciones, la ciudad del Dorado nunca fue encontrada y las riquezas prometidas se mantuvieron elusivas. Sin embargo, parece que la ciudad del Dorado no se trataba de una ciudad, sino de una serie de rituales que hacían los muiscas en lo que hoy es Colombia. Los muiscas tenían una ceremonia para la coronación de un nuevo rey. Se iban a la laguna del Guatavita y allí embadurnaban al nuevo monarca en polvo de oro. Después lo subían en una balsa y comenzaban a tirar un montón de ofrendas de oro y gemas preciosas. Luego el rey se tiraba al lago y se quitaba todo el polvo de oro que tenía en el cuerpo. Estos rituales se hacían para alabar a uno de sus dioses principales, Suba, el sol, quien según los muiscas vivía en el lago y necesitaba el oro para no enojarse. Si bien no se encontró evidencia sólida de la existencia de la ciudad de oro como se describe en la leyenda, la búsqueda del Dorado tuvo un impacto duradero en la historia de la América. Las exploraciones en busca del Dorado llevaron el descubrimiento de las nuevas regiones y culturas, y también contribuyeron a la expansión del conocimiento geográfico de América del Sur. Así como esta ciudad, todas estas leyendas de ciudades perdidas nacieron por el deseo de los españoles de encontrar riquezas. Si bien las ciudades de Cusco y Tenochtitlan eran muy grandes, los españoles pensaban que debía haber más, y cuando comenzaban a explorar, se encontraban con las aldeas indígenas, pero no con las ciudades llenas de riquezas que esperaban. Y bueno, hasta aquí ha terminado el video sobre las ciudades míticas de América que, si bien no hay evidencia de dichas ciudades llenas de riquezas, la mayoría sí que existieron, pero no era lo que los europeos esperaban. ¿Qué otras ciudades así conoces? ¿Crees que algún día se va a descubrir alguna de estas ciudades tal y como se cuentan en las leyendas? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!